Muy buenas tardes, hermanos. En esta hora damos gracias a cada uno de ustedes que en esta hora nos pueden sintonizar, y así damos gracias a Dios por la oportunidad que nos da de un nuevo día poder tomar el consejo de la palabra y así poder ser bendecidos a través de ella. En esta tarde queremos estar compartiendo con cada uno de ustedes acerca de los cuidados que Dios tiene por sus hijos. Dios cuida de los suyos, y eso no es algo que podíamos nosotros ignorar. O sea, Dios siempre está al cuidado de sus hijos. Y quise compartir ese tema, y es porque a veces vivimos en épocas o tiempos en los cuales creemos que estamos solos, que no tenemos una salida, que no hay una vía de escape, pero siempre tenemos que comprender de que Dios es el que puede cuidar de cada uno de aquellos que le aman. Así que en esta tarde quisiera compartir con ustedes acerca de eso. Y lo que vamos a estar viendo lo vamos a encontrar en 2 de Corintios capítulo 1 y versículo 8 al 11, y dice la palabra del Señor: porque, hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestras tribulaciones que nos han sobrevenido en Asia, pues fuimos abrumados sobremanera, más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. Pero estuvimos en nosotros mismos en sentencia de muerte, para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos, el cual nos liberó y nos libera, y en quien esperamos aún que nos libere de tan grande muerte, cooperando también vosotros a favor nuestro con la oración, para que por muchas personas sean dadas gracias a favor nuestro por el don concedido a nosotros por medio de muchos. Vamos a estar haciendo una palabra de oración, y en esta hora te alabamos, Señor, te adoramos, te damos gracias porque nos permites en esta tarde, Señor, el poder tomar tu palabra como un consejo, Señor, en épocas donde en realidad, Señor, situaciones difíciles están atravesando algunos de nuestros hermanos, Señor, momentos difíciles los que están confrontando, pero sabemos, Dios, que tú cuidas de tus hijos en todo momento, Señor, a pesar de las circunstancias, y no importa cuál sea, Señor, la situación, tú siempre estás al cuidado de ellos, Padre mío. Por eso nosotros te rogamos y te oramos en esta hora, que seas tú con cada uno de aquellos, Señor, que están atravesando por estos momentos difíciles. Yo pido, Padre, que seas tú, Señor, poniendo tu mano de poder, extendiendo, Señor, tu gracia hacia nuestros hermanos, Señor, y sobre cada familia en esta tarde, Padre Santo. Pido que en esta hora tu palabra pueda traer, Señor, el consuelo y el ánimo para nosotros, Señor, no perder la esperanza, ya que tú eres fiel, Señor, a la promesa, Señor, de estar con nosotros. Guíanos en este momento que vamos a estar reflexionando en tu palabra, Señor, te lo pedimos y damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Así que Dios siempre tiene cuidado de sus hijos. Dios es cuidadoso de sus hijos. Siempre cuando hablamos de un padre, los padres, su rol es cuidar de sus hijos. Es lo que se le da a cada uno de aquellos que tiene familia. Sabemos que en algunos de los casos los padres no cumplen a veces con ese rol que se les ha demandado, pero Dios no es como nosotros. Dios es diferente que nosotros, y Dios nunca nos va a abandonar, Dios nunca nos va a dejar, Dios nunca nos va a defraudar, Dios nunca nos va a dejar en medio de las situaciones difíciles. Él siempre estará atento a cada uno de nosotros, y lo mejor de todo es que Él tiene el poder para podernos ayudar.
Y aquí vamos a estar hablando acerca de lo que sucedía en la vida del apóstol Pablo. Primeramente, las pruebas no deben de ser el motivo para desesperarse, ya que ninguna prueba viene a nuestra vida como creyentes sin que Dios la pueda revisar, sin que Dios la pueda permitir. Dios permite la prueba a veces que venga, las tribulaciones que vivimos. Dios primeramente da el permiso para que atravesemos por ella. Dios siempre sabe que nosotros vamos a salir adelante porque Él está con nosotros. Entonces Dios es poderoso para podernos guardar en cada una de las circunstancias que nosotros nos toque vivir en esta tierra. Y el apóstol Pablo es un hombre que amaba al Señor, un hombre que le tocó vivir tantas experiencias difíciles como creyente, y sabemos que el apóstol Pablo, todo su sufrimiento no fue por un mal comportamiento de él, sino que era sencillamente por compartir el mensaje de la palabra del Señor. Así que vamos a ver lo que en realidad le tocó vivir el apóstol Pablo y cómo Dios lo guardó. Lo primero que vamos a ver es que Dios examina las pruebas antes de que vengan a nuestra vida. Aquí el versículo 8 dice: porque hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos ha sobrevenido en Asia, pues fuimos abrumados sobremanera más allá de nuestras fuerzas, y de tal modo que aún perdíamos la esperanza de conservar la vida. Lo que primeramente quiero que veamos era la prueba a la cual el apóstol Pablo se había tenido que enfrentar. Todos sabemos que el apóstol Pablo, él fue puesto, él había pasado diferentes tipos de pruebas, había sido probado en muchas maneras, y en esta ocasión el apóstol Pablo dice algo, y es que esta prueba era totalmente diferente a las que él había vivido en el pasado tiempo, ya que dice que esta era sobrepasaba a las capacidades de él, o sea, de ellos, al punto de que ellos pensaban que iban a morir, o sea, pensaban que no saldrían de vida con ella. Entonces el apóstol dice que fue puesto en estrecho, o sea, que lo fue puesto en una circunstancia. Ya sabemos que fueron puestos en la cárcel. Esos son lugares estrechos, pero al punto dice que pensaban que no saldrían con vida de ese lugar. Lo primero que quiero que observemos es que Dios ya sabía, o sea, Dios había permitido esta prueba, Dios ya había examinado esta situación que vendría, y Él la permitió que viniera a la vida del apóstol Pablo. A veces esa es una parte difícil de entender, cuando nosotros pensamos que ¿por qué Dios permite pruebas en nuestra vida? Bueno, el apóstol Pablo, no sé, es cuando una persona como que pasa diferentes tipos de pruebas, puede caer en el error de pensar que no hay nada más que él tenga que pasar, y puede llegar a pensar la persona en que él es suficiente y que él no necesita de Dios. Pues aquí el apóstol Pablo como que tuvo una experiencia a un nivel diferente. ¿Por qué? Porque esta prueba dice que lo sobrepasaba de sus capacidades, o sea, estaba como testificando, hablando con sus hermanos y mostrándoles la experiencia que había vivido él, pues había vivido tantas difíciles, pero esta superaba a todas las demás. Entonces se sentía en una circunstancia que estaba oprimido, las circunstancias difíciles que estaba pasando, pero era de bien para su vida. O sea, siempre que estamos pasando por prueba o por dificultades, podríamos pensar que eso es para muerte, para destrucción, que es algo que Dios no entendemos cómo Dios lo ha permitido, ya que es para dañarnos, pero en ningún momento Dios permite la prueba para destrucción de ninguno de sus hijos. O sea, Dios permite las pruebas, y esas pruebas son
traen el único propósito es y de mostrarnos a nosotros primero dónde está nuestra fe en el Señor, cuál es nuestra necesidad de seguir confiando en Él, para ver que nosotros no somos capaces solos, mostrarnos que solitos nosotros no podemos vencer. Así que el apóstol Pablo esto le estaba dando una experiencia diferente, pero lo estaba llevando a tener un crecimiento espiritual. Así que Dios permite la prueba, pero el propósito de ella es que haya crecimiento en nuestra vida, que haya madurez espiritual en nosotros, que nosotros no sencillamente estemos pensando que todo las cosas van a ser bien en nuestra vida, y que no va a haber dificultades. Recuérdese, Satanás, esa fue una de las cosas que utilizó en contra de Job para provocar. Le estaba diciendo al Señor de que Job lo amaba y que Dios lo servía era porque él lo tenía bien, y ahí es donde vienen las pruebas para Job. Pero esas pruebas, Satanás siempre estaba queriendo la destrucción de Job, pero Dios las utilizó para sacar adelante y mostrarle a Job quién era él, y por eso Job puede decir que él de oídas había oído al Señor, pero ahora sus ojos veían lo que Dios era capaz de hacer. Eso es lo que sucede con las pruebas que vienen a nuestra vida. No esperemos que toda la vida no vamos a tener pruebas, pues Dios espera un crecimiento en nuestra vida, y la única manera de poder madurar y crecer es a través de las pruebas. Así que Dios estaba permitiendo esta prueba, y estaba detrás, o estaba con el apóstol en esta situación, porque él quería ver ese crecimiento, esa madurez espiritual en la vida de Pablo. Así que el apóstol declara que su sufrimiento era tan fuerte que superaba sus capacidades, y esa es una buena palabra que nosotros podemos tomar. Siempre creemos que salimos de las pruebas por nuestras capacidades y por todo lo que nosotros somos, pero cuando nosotros entendemos que nosotros no podemos, es ahí cuando depositamos la confianza en Dios. El apóstol Pablo dice que él fue superado por esta circunstancia, por esta situación, pero ahora él puede recibir la ayuda del Señor, él puede ser ayudado por el Señor, y eso es lo que beneficia en nuestra vida, que nuestra vida sea dependiente del Señor, que podamos entender que Dios es el único que nos puede sacar adelante, que Dios es indispensable en nuestra vida, que no podemos aislarnos, que no podemos creer que ya somos nosotros suficientes para poder llevar nuestra vida, que nuestra vida sea dependiente del Señor. Pablo creía que ellos no iban a salir vivos de esa. ¿Por qué? Porque la situación que estaban viviendo era situación de muerte. Yo quiero decirle en esta mañana o en esta tarde más bien dicho, yo quiero decirle de que de verdad, así como el apóstol Pablo, cada uno de nosotros debe de reconocer que si las circunstancias aún parezcan de muerte, si Dios permite, Dios es el que se va a glorificar. Dios va a hacer algo al respecto. Dios va a estar de nuestra parte. Y quiero que entendamos que lo único que Dios estaba buscando aquí era que Pablo pudiera crecer. Quería llevar la vida espiritual del apóstol Pablo a un nivel diferente. Así como Dios quiere que cada uno de nosotros crezca espiritualmente, así lo hacía con el apóstol Pablo. Así que las pruebas vienen con un propósito, y no es con el propósito de destrucción. Segundo, Dios capacita para soportar las pruebas. Dios es el único que puede capacitarlo. Versículo 9 dice: pero estuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte, para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucitó a los muertos. El apóstol Pablo dice aquí que Dios fue el que extendió su mano. ¿Por qué? Porque estuvimos, dice, a la sentencia de muerte, estuvimos a morir. Y lo tremendo de esto es que Dios es el que puede ayudarnos en esos momentos. Dios es el que puede capacitarnos en esos momentos. Pablo era un creyente experimentado.
llevado a diferentes posiciones, donde había sufrido mucho, donde había sido castigado. Pero siempre, cuando pasamos por momentos difíciles, siempre habrá otra prueba que supera a la que primero vivimos. Así que ninguno de nosotros debe de ser sorprendido, pero Dios nos va a capacitar, Dios nos va a ayudar, así como ayudaba al apóstol Pablo, que se veía la muerte, pero ahí Dios interviene para poderlo sacar adelante. Es importante que conozcamos que estamos para que Dios es capaz de podernos ayudar en esos momentos difíciles. Se dio cuenta cuán débil era. La prueba nos enseña a nosotros lo frágiles que somos, lo difícil que es poder superar las pruebas en los momentos difíciles cuando Dios no tomamos en cuenta a Dios. Y eso va a ayudarnos a nosotros a ser personas dependientes. Así que las pruebas no vienen para destrucción, las pruebas vienen para que nosotros podamos acercarnos al Señor, para que podamos vivir una vida de dependencia del Señor, reconociendo que nuestra condición es débil, que nuestras fuerzas no son suficientes, que nuestra sabiduría carece muchas veces para poder sacarnos adelante. Así que el apóstol Pablo estaba en este momento recibiendo la ayuda del Señor, porque no había nadie quien pudiera ayudarlo. Lo importante, no importa cuántas pruebas hayan pasado o hayamos vivido nosotros, eso no nos garantiza a nosotros que podemos independizar nuestra relación con el Señor. Qué triste es que a veces, porque ya hemos vencido en algunas circunstancias, creamos que podemos hacerlo solo. Dios no permita eso, que nosotros pensemos de esa manera. El apóstol se enteró, el apóstol Pablo se dio cuenta de que de verdad era una necesidad que tenía del Señor. Era importante el Señor en su vida, y eso lo debe de dejar saber a nosotros, que el Señor debe de ser ese ser importante cada día en nuestra vida, y que por ninguna razón nosotros debemos de aislarnos de Él. Cuando más débil nosotros nos sentimos, cuando más débil nosotros estamos, Dios extiende su mano de poder. Cuando nos vemos a la muerte, Dios está ahí por nosotros. Dios puede ayudarnos y sacarnos de esas situaciones difíciles. Pablo ya pensaba que sus días se habían terminado, que ya el enemigo había terminado con él. La cárcel, la muerte, los lugares estrechos, se había sido puesto en estrecho, llevado al punto de la muerte, cuando el Señor extiende su mano de poder. Así nosotros debemos de confiar en el Señor y no rechazar lo que viene a nuestra vida, porque Dios es el que lo ha permitido. Yo quiero decirle que el enemigo viene para querer destruirnos, pero Dios viene para sacarnos y fortalecernos y sacarnos cada día más victoriosos de cada situación que vivimos. Así que Dios nos ayudará en nuestros momentos difíciles. Versículo 10 dice la palabra del Señor, el cual nos liberó y nos libera, y en quien esperamos que aún nos liberará de tan grande muerte. Versículo 11 dice, cooperando también vosotros a favor nuestro con las oraciones. Pero el 10 dice, el cual nos liberó. El apóstol declara aquí que ellos no salieron por sus fuerzas, que ellos no salieron porque ellos eran entendidos, no salieron porque ellos se las ingeniaron, sino que él reconoce que Dios había sido el que los había sacado de ese lugar estrecho, de esa prueba que tenían, que los superaba, de ese lugar de muerte. Él reconoce que el que los había sacado era Dios. Cada uno de nosotros necesita reconocer que el único que puede sacarnos y liberarnos de nuestras tribulaciones es Dios. Dios es el que puede liberarnos. Algunas veces antes o otras
Pedro había vivido una circunstancia similar a la que había vivido el apóstol Pablo aquí con los que le acompañaban. Aquí dice la palabra que Pedro en una ocasión fue puesto en la cárcel. No sabemos por qué, pero Dios en su soberanía obra de diferentes maneras. Por eso que Dios no tiene una sola manera de operar. Dios tiene diferentes maneras. Aquí vemos a Pablo que el Señor lo saca. A Pedro también dice la palabra que Dios lo saca, pero en otras circunstancias Dios lo permite entrar en la prueba, pero luego también Él nos saca. Pero en otras circunstancias Dios no lo saca sencillamente porque Él así lo decide. Y podríamos pensar, ¿y qué quiere decir eso? Bueno, hay ejemplos que nos enseñan. Podemos ver Esteban entró en la prueba y dice la palabra que Esteban fue apedreado y murió apedreado, y Dios no lo sacó. Dios permitió que él muriera así, pero la palabra del Señor también sí dice que el Señor lo fortaleció, que Dios le trajo una alabanza en sus labios, que Dios transformó su vida, que su rostro resplandecía, y mientras él era apedreado veía los cielos abiertos y veía al Señor allá y veía la gloria de Dios. Así que no sencillamente es que lo pueda sacar de la prueba, dejar entrar y sacarlo de la prueba, pero si Dios le permite la prueba y usted va a estar en medio de la prueba, aún en medio de la prueba, aunque esté en medio de ella y aunque piedras estén cayendo sobre su vida, Dios lo va a fortalecer, y usted no va a estar atento a lo que está pasando aquí, sino a lo que Dios está haciendo en los cielos. Dios le va a fortalecer. Así que Dios es el único que puede libertarnos de esas tribulaciones. Esteban estaba siendo apedreado, pero no era tribulado, porque la gloria de Dios, su comunión con Dios permaneció. Siempre estuvo la presencia del Señor. Y lo importante de esto es que cada uno de nosotros debe reconocer que en medio de las pruebas nosotros debemos de depender de Dios, pero también depender de nuestros hermanos. O sea, por eso es que la palabra recomienda, Salmo 34:6 dice: este pobre clamó y lo oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. El apóstol Pablo había sido sacado de esa angustia. ¿Por qué? Porque la palabra dice de que habían orado al Señor. Por eso es que la palabra registra que la oración es tan importante para cada uno de nosotros, de orar los unos por los otros. Lo tremendo de esto es que Pablo reconoce, versículo 11 dice: cooperando también vosotros a favor nuestro con las oraciones. A veces el apóstol era un hombre bastante humilde. Dios, y esto cuarto y último, Dios se glorifica en medio de nuestras pruebas, y aquí Él lo hace a través de la oración. El testimonio de Pablo lo primero que Dios quiere, que a través de las pruebas su nombre sea glorificado. Dios quiere que su nombre sea exaltado. Y cuando pasamos por una prueba y podemos testificar que no fue por nosotros mismos, sino que fue por Dios, alabanza y gloria es levantada al nombre de Dios. La prueba viene para fortalecernos a nosotros, pero para darle la gloria al Señor. Por eso cuando Dios nos saca de pruebas, no tomemos nosotros la gloria, démosela al Señor que le pertenece. El testimonio de Pablo aquí es que Dios le había dado la victoria a favor de él por la oración de los hermanos. Por eso es que vemos que el apóstol Pablo en todas sus cartas que él escribe pidiendo a los hermanos que oren por él, pidiendo a los hermanos que intercedan por él, para que Dios le dé de nuevo para compartir la palabra, para que Dios, él le pide a los hermanos que oren por él, para que el Señor lo guarde en el camino que él lleva. Él pide tantas veces, en todas sus cartas escribe acerca de que oren por él. Esa es una de las cosas que a veces no nos gusta hacer. Siempre nosotros pensamos que no necesitamos oración. A veces pensamos que no necesitamos a los hermanos que oren y intercedan por nosotros. A veces pensamos que nosotros estamos bien y que no hay nada difícil para nosotros, que todo nosotros lo podemos superar. Y a eso se le puede llamar orgullo, a eso se le puede llamar suficiencia personal, a eso se le puede llamar
no necesidad de Dios. Hay que entender que necesitamos la oración de nuestros hermanos, porque nuestros hermanos van a levantar ese clamor. Dios también va a obrar y gloria va a ser dada a Dios por la victoria que nosotros vamos a obtener. Qué importante es que cuando la prueba está, nosotros aprendamos a depender de Dios, pero también de nuestros hermanos, que oren por nosotros, a interceder. Por eso en este tiempo hemos llamado a la oración, al clamor a Dios para los unos con los otros. ¿Por qué? Porque Dios se va a glorificar y porque Dios se está glorificando aún en medio de esta prueba que estamos viviendo en esta época. Dios quiere que su nombre sea glorificado. Usted y yo vamos a crecer en medio de esta situación, pero la gloria va a ser dada al Señor. Y aquí nos muestra el apóstol Pablo su humildad, cómo era este hermano que aún con los logros que él había tenido y su ministerio exitoso que tenía, él pedía a los hermanos que oraran y daba gracia por las oraciones de ellos. Esa es una enseñanza para cada uno de nosotros, que nosotros debemos de entender la necesidad que hay de orar los unos por los otros. ¿Por qué? Porque dice la palabra aquí el apóstol Pablo, cuando él estaba testificando, los hermanos glorificaban el nombre de Dios al ver la prueba tan grande, tan difícil que Pablo había vivido, pero Dios lo había guardado. Por eso cuando Dios obra a favor de uno de los nuestros, hermano, debemos levantar alabanza al Señor, debemos levantar el nombre de Dios en alto. ¿Por qué? Porque el único que puede dar la victoria, el único que nos saca adelante es nuestro Dios. Que Dios nos ayude en este tiempo para nosotros poder ser ese pueblo que reconoce la necesidad de Dios, de depender de Dios, para no creer que nosotros no necesitamos, ya que muchos sabemos, no necesitamos de los demás, para que aprendamos a ser personas humildes, para que los testimonios que nosotros damos sean en favor de la gloria al Señor, que no ha sido por nosotros mismos. Los logros nuestros, la victoria nuestra se la debemos al Señor. Así que si Dios permite que pruebas vengan, Dios no va a permitir que vengan pruebas que usted y yo no podamos sobrepasar. Él nos va a sacar adelante. Cuando usted y yo somos débiles, Dios es fuerte en nuestra vida. Así que no pretendamos ser lo que no somos. Todavía nos hace falta vivir más en esta tierra. Vamos a necesitar más de la ayuda del Señor. Vamos a necesitar más de la ayuda de nuestros hermanos, de la intercesión de nuestros hermanos. Vamos a necesitar ser personas humildes y reconocer nuestras necesidades. Que Dios nos ayude, hermano. Que Dios nos ayude para poder ser esos hijos de Dios, dependientes de Dios, creyentes y saber que no somos suficientes, que necesitamos la ayuda del Señor. El nombre del Señor sea glorificado. El Señor nos ayude para poder comprender que estos tiempos no es que Dios ya dejó de amarnos, no es que Dios ya nos abandonó. Dios está con nosotros. Que Dios bendiga a cada uno de los que nos escuchan en esta hora. Padre Santo, te damos gracias en esta hora. Te damos gloria y te damos honra, Señor. Rogamos que en esta hora cada uno de nuestros hermanos que nos escuchan, Señor, aquellas personas que nos sintonizan, puedan entender, Señor, la necesidad de recibir tu ayuda, de depender de ti, Señor, de confiar en ti, Señor, y saber que tú nunca nos vas a dejar solo, de poder entender, Señor, la necesidad de uno de los otros, de interceder los unos por los otros y de ser personas humildes, Señor, que sabiendo que necesitamos de ti, Padre Santo. En el nombre de Jesús te damos gracias y bendecimos tu nombre. No más resta decirles, hermanos, les invitamos el domingo a estar en nuestro servicio a las 10 de la mañana y 9 de la mañana, escuela dominical. Que Dios me lo bendiga y Dios lo guarde. Amén.